Bienvenidos un día más a esta tertulia de amigos. Es un placer estar con vosotros, como siempre compartiendo acerca del libro de los libros, el libro más famoso y conocido de la historia, la Biblia. Estamos analizando los Salmos y vamos ya por el capítulo 106 y para ello me traigo a mi amigo Willy, que es pastor en Madrid, en la iglesia Casa de Bendición. ¿Cómo estás, Willy? Pues muy bien, y ahora disfrutando de estos días de fresquito. Sí, sí, aunque todavía engaña, porque todavía pica el sol de vez en cuando. No puedes salir a trabajar en todo momento. Pero la verdad es que bien. Da gusto. La verdad es que bien. Sí, un poco de envidia, pues en Burgos ya empieza a hacer 2 grados, 4. Porque ya sabes que en Burgos no hace frío. No, en Burgos se fabrica. Bueno, por encima de 0 es calor, ¿no? O sea, sí, no, dice... ya sabes que ni frío ni calor, 0 grados. Bueno, ahora estamos entrando en el otoño, en el hemisferio sur está entrando la primavera, o sea, claro. Cuando nosotros vamos hacia el invierno, ellos caminan hacia el verano. Es curioso, ¿no? Hablaba con alguien que dice, no, es que vaya navidades raras con frío, ¿no? Y digo, pero las navidades siempre son con frío. Y dice, claro. no, en Latinoamérica, en Sudamérica, en África, claro. tenemos siempre el paso cambiado, ¿no? Mucha gente nos ve desde América Latina y siguen estos programas, tanto en Argentina como en diferentes países. Saludamos aquí también a Solidaria Televisión en toda Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en un montón de países, y a través de los canales de YouTube que nos siguen también. El Salmo 105, ¿cómo le titularías, Willy? ¿Qué nombre le darías? 106. Perdón, 106. 105 ya. El 106, a pesar de... y lo titulo así porque leyéndolo es un salmo un poco largo, tiene 40 y tantos versículos, ¿verdad? Pero es un salmo que el salmista va a narrar, siempre comienza con alabanza y animando al pueblo de Israel a alabar, pero luego a partir del verso 5 va a empezar lo va a empezar a hacer él, es decir, todo lo malo que Israel ha hecho. Pero, tela marinera, no cosa fina, no esconde absolutamente nada, de nada, y algunas cosas son con un lenguaje más poético que cada uno puede interpretar lo que crea como es. Pues se sometieron a un deseo desordenado. Lo dejamos ahí. Él lo dice así. Muy poético, no sabemos lo que quiere decir. El que tenga oídos que oiga, ¿no? O sea, no queremos elucubrar, claro, ¿no? Porque además no es algo que a Dios no le gustaba, pero quedaba así, ¿no? Todo el tema del desierto, todo incluso no incluye que le cuesta la entrada a la tierra prometida a Moisés, todo eso, ¿no? Pero los versículos finales son muy, muy interesantes, no los voy a desvelar todavía, porque son muy interesantes de cómo Dios, a pesar de todo, por eso lo titulo así, Dios, su pueblo es su pueblo. Ya lo vimos en el 105, sí. Y ahora en el 106 queda muchísimo más claro. Es curioso, vivimos en unos tiempos tan polarizados, ¿no? En la opinión, en los medios, la política, en la que parece que se habla mucho del periodismo de trincheras, ¿no? La política de trincheras, donde uno defiende su bastión, ¿no? Y da igual lo que defienda tu propia ideología o tu digamos, tu partido político o tu empresa, que vas a ir a muerte con ello, ¿no? O sea, y parece que tenemos que esconder siempre nuestros defectos y estar siempre echándole en cara a los demás, ¿no? Claro. Porque ahora, oye, nosotros somos los buenos. Entonces, los buenos no hacen cosas malas, ¿no? Claro. Lo vemos con el tema de Israel y Hamás, ¿no? Donde está tan polarizado que la gente está defendiendo a Hamás, que es un partido que antes de ayer ejecutó públicamente a 3 palestinos por tener sospechas de que eran espías de Israel. Y los ejecutaron públicamente. Entonces la gente está defendiendo eso. Sí. Y no importa, porque los malos son Israel. Y yo estoy a favor de lo bueno. Entonces, todo lo que hace, lo que yo defiendo es bueno. Y entonces está el pensamiento de trincheras de que no reconocen nuestros defectos. Yo puedo estar de acuerdo contigo, pero cuando haces algo malo habrá que decirlo, ¿no? O sea, aunque seas de los míos, no sé cómo decirte, ¿no? De tal manera que podemos hablar y reconocer nuestros errores para poder aprender, ¿no? No, yo creo que sobre todo lo que nos falta es diálogo. Lo que ahora no hay es diálogo. Es decir, yo te presento mis argumentos, si te gustan bien y si no te aguantas. Y como decía Groucho Marx, no te preocupes que si no te gustan tengo otros también. Entonces, pero quiero decir, el gran problema es ese, que no hay diálogo, pero no hay diálogo en nada, ¿entiendes? Entonces, quiero decir, y además yo creo, el pueblo de Israel es un modelo, la verdad que para toda la humanidad.
lo que la Biblia nos narra, por ejemplo, aquí en el Salmo 106, cómo van haciendo cosas, creyendo que las pueden hacer, creyendo que no son tan malas, que como los demás pueblos las hacen, pues ellos también las podían hacer, sin darse cuenta de que Dios había hecho un pacto con ellos. Es decir, cuando Dios les dice, cuando Dios les reúne ya por fin en Sinaí, les da las famosas tablas que llamamos tablas de la ley o los 10 decires de Dios, ¿verdad? En ese momento les estaba dando una constitución de pueblo. A partir de ahí, mi pacto con vosotros es, yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo, y lo que quiero es que seáis luz a las naciones. Para lo cual os voy a dar primero unos estatutos, o una constitución, perdón, y luego unos regímenes, un libro de régimen interno, por así decir, que principalmente estamos hablando de Levítico, ¿no? Principalmente, es decir, cosas que hoy en día todavía no se han conseguido. Es decir, el día de descanso obligatorio, cuidar del extranjero, cuidar de la viuda, no recoger toda la cosecha, sino dejar algo de la cosecha para que el pobre pueda venir detrás y tener alimento. Eso no se ha conseguido. Es decir, ahora todas las grandes empresas recogen y no se llevan las cepas o los olivos porque no pueden. Pero si no, se las llevaban también y las replantaban al siguiente año. Pero, es decir, de repente Dios dijo, y Dios tiene un trato con ellos. El problema es Israel se olvida. Dios tiene un trato con la humanidad. Es decir, ¿dónde nace el trato de Dios con la humanidad? Nace después del diluvio universal. No volverá a haber un diluvio. Y para que tengáis en cuenta esto, ahí tenéis el arco iris como señal de que esto va a ocurrir. Hay un trato. Entonces, vamos a retomar el que hice con Adán y Eva: creced, multiplicaos, gobernar la tierra con justicia. Y la humanidad también se ha olvidado del trato de Dios. Claramente. Aunque Dios sigue estando ahí, y lo vemos en todo, porque la verdad que la humanidad hemos hecho méritos en el siglo XX sin ningún problema, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de la gente. Pero en el siglo XXI no tenemos esas guerras tan grandes, pero seguimos haciendo lo mismo. Es decir, Dios va a hablar ahí muy fuerte en contra del pueblo de Israel, por sacrificar a sus hijos y a sus hijas a los dioses de Canaán. Dice, y la tierra se contaminó con sangre inocente. Y esto es una cosa que sigue pasando. Sigue pasando. Pero sigue pasando a todos los niveles. Hay que entender, Willy, que esto es importante decir a la audiencia. Hay leyes humanas y leyes divinas. Las leyes humanas, que Dios establece también en la Torá, en la Biblia, son para nuestro bien. Por justicia, para que vaya bien. Tú puedes, o sea, incluso los judíos tienen esto de las 7 leyes de Noé y demás, y hay una especie de leyes para los gentiles, no, pero a lo que voy es que cuando la Biblia dice que te irá bien, te irá bien. O sea, cuando haces las cosas bien, te irá bien. Luego hay unas leyes espirituales. Claro. Que esas van a nuestro espíritu, que van para la eternidad. Pero lo que Dios dice, oye, es por lo menos que el tiempo que tengáis en la tierra, que hacéis las cosas bien, que siembra cosecha, que cuando tú haces las cosas bien te va a ir mejor, que cuando compartes, cuando eres generoso, cuando tomas, das descanso a los animales, a los siervos, a todo. O sea, tiene una cantidad de leyes que establece una convivencia humana. Y son buenas, porque está demostrado que son buenas. Ahora, luego hay una parte que son las leyes espirituales, que son las que los creyentes, los que tenemos fe, queremos vivir y queremos aplicar también en nuestra vida. Pero qué mínimo que el ser humano pudiera aplicar unas mínimas leyes de justicia que todos entendemos como justas. Por eso, los que creemos en Dios, sabemos que Dios existe en parte porque existe el bien y el mal. Porque si no, si Dios no existiera, ¿por qué tenemos bien? ¿Por qué buscamos la justicia? ¿Por qué buscamos...? Sino que Dios ha establecido que haya una justicia para las personas. Pero luego ya después dice, oye, además quiero que paséis conmigo la eternidad. Entonces ahí está el plan de salvación. Pero son dos cosas que van paralelamente, ¿no? Sí, y debiéramos tenerlo en cuenta. Nunca debemos olvidar una cosa y otra, es decir, una cosa es nuestra vida aquí en la tierra y otra cosa es lo que Dios nos ofrece, es decir, una vida por la eternidad, una vida totalmente genial, esa que buscamos en la tierra y que normalmente a nivel humano no encontramos. O sea, más fácil no te lo puede poner. En cuanto a las leyes, pues
yo tengo claro, por ejemplo, yo aluciné el otro día con... hicieron el juicio a esta famosa manada de Martorell, de un pueblo de Cataluña, que habían violado a varias chicas, las habían grabado, las habían subido a internet, entonces el fiscal, la fiscalía pedía 150 años de cárcel, creo que son 5, ¿verdad? Pero que lo iban a dejar en 3 por bien de las chicas, para que no pasaran el mal trago de volver a recordar la situación. Digo, yo soy muy tonto, o sea, es que soy muy tonto porque no lo entiendo. O sea, un tío que ha hecho una serie de violaciones, etcétera, etcétera, dentro de 1 año y medio va a estar en la calle. Y esa chica seguramente igual rememora, pero de forma presencial, cuando se encuentre con él por la calle. No lo entiendo. O sea, por eso la justicia humana es para nuestro bien, debiera ser para nuestro bien, pero tiene más fallos que unas escopetaferias. Clarísimo, ¿no? Entonces, ahora, las leyes que Dios dio, no. Y si hubiéramos hecho caso, las cosas nos hubieran ido mucho mejor. Es decir, dejar descansar la tierra, no. Pues la tierra hay que saturarla, hay que explotarla hasta que no puede dar más. Cuando ya no da más, le metemos fertilizantes químicos, le metemos un montón de cosas que al final son venenos. Al final tenemos que lavar la fruta y las cosas con agua y jabón porque no nos fiamos de lo que ha pasado. Tenemos ya, los peces del mar comen plásticos. A los que se hacen en piscifactoría se les da antibióticos y no sé cuántas cosas más. Digo, ya al final, Señor, manda el maná. Eso sí sabíamos lo que era y está. Bueno, no sabíamos lo que era, pero estaba genial porque lo dabas tú, porque si no, yo me muero de hambre, no sé qué comer. Entonces, pero todo lo está. ¿Y todo por qué? Porque nos estamos moviendo por el amor al dinero. Siempre lo hemos dicho aquí tú y yo, el dinero no es malo, el dinero es neutro. Es un instrumento. Pero el amor al dinero sí es malo. Y entonces nos estamos moviendo por amor al dinero, por beneficio, por rentabilidad. Es decir, incluso en la amistad. Es decir, me interesa juntarme con esta persona porque tiene algo que me beneficia a mí o que me interesa a mí. Pero si no, pues no. Por eso los países ricos pues procuran no juntarse con los países pobres. ¿Por qué? Porque no tienen nada que darle, a no ser de que pueda explotar algún recurso que tengan y traérmelo para mi lado. Y por eso tenemos esa división y hablamos del primer mundo, del tercer mundo, nos encanta dividir, ¿verdad? Entonces, yo decía el otro día, ¿verdad?, que al principio, hace unos pocos años, nos dividían por edad, ¿verdad? Estaban los posguerra, los boomers, los millennials, los Z. Después vieron que eso no acababa de dar el fruto que querían y empezaron a hacerlo por género. Entonces, ya no somos personas, ya tiene que ver todo con género. Y entonces, como los dos géneros no nos valen, pues sacamos otro más. Entonces, él, ella, y entonces, ¿por qué? Porque así podemos dividir más. Y aún yo creo que serán capaces de sacar más todavía. Sí. Más, entonces, ahora es un lío. Antes decía género masculino o femenino. Ahora tienes como 12 opciones cada vez que tienes que rellenar género. Binario, no binario, masculino, femenino, neutro. Yo digo, es que dentro de poco rellenar cualquier formulario para algo va a ser como eso. No nos lo van a dar en hoja, nos lo van a dar en rollo, como en el Qumran, para que podamos desplegar, ¿no? Entonces, la humanidad ha perdido. Nos interesa poco que debido al cambio climático islas se están hundiendo y habitantes están teniendo que pedir asilo en otros continentes, porque como a nosotros no nos preocupa, y si nos preocupara, pues la idea podría ser comprar una casa en Cuenca, que igual dentro de unos años es primera línea de playa. Igual toca. Claro, entonces quiero decir, y no nos importa lo que decimos, es decir, yo alucino cuando la gente maldice, por ejemplo, a Israel, estás trayendo maldición.
porque no se puede maldecir ningún país. Nadie, yo no oigo maldecir a nadie a Corea del Norte. Y es puro arte. Entonces, quiero decir, ¿por qué te metes en un charco del que no vas a saber cómo salir? ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Ponte, lo hemos dicho, que quieres que la guerra... Claro, todos queremos que la guerra pare. Y todos... Mira, era curioso el otro día una entrevista a Felipe González diciendo, señores, que ahora parece que jamás son los buenos. Es decir, nos quedamos un montón de años peleando contra ETA, que supuestamente lo único que defendían era la independencia de Euskal Herria, porque eran terroristas, y ahora resulta que jamás, que lo único que quiere es matar al pueblo de Israel o acabar con el Estado de Israel, son buenos. Señores, eso lo decía Felipe González. Sí. Y además le echaba claramente la responsabilidad de la situación actual. Y dice, si tú no quieres que te maten, si tú no quieres, libéralos a los rehenes para quitarle la razón. Y saca jamás. Claro, eso es. Claro, y que quieren que haya un Estado palestino, pues que lo haya. La gente no se da cuenta de la dimensión del conflicto. O sea, la gente no entiende. Porque comparar ETA con Hamás lo ha hecho Sánchez hace poco, ahora en Nueva York, en una conferencia, ¿no? Que el Estado de Derecho en España ha vencido a ETA y que Netanyahu debería aprender de España, ¿no? Para vencer a ETA. Bueno, Hamás son más de 30, 40.000. Este yo creo que casi no había nacido cuando el conflicto nació. Eso es. Entonces poco sabe. El conflicto es que Hamás tiene más de 30, 40.000 terroristas en activo, que el día 7 de octubre entraron 7.000 o 8.000 terroristas a asesinar a cualquier ciudadano que encontraran por la calle. O sea, no se ha visto una cosa así nunca en la historia de reciente. Comparar a ETA con Hamás tiene cierto problema, ¿no? No, para mí porque no tiene nada que ver. No tiene comparación. Y te lo dice un vasco, que yo he visto muertos en mi acera, en mi barrio. O sea, yo he visto personas tiroteadas en mi barrio. O sea, entonces creo que se confunde un poco y lo hace a propósito, además. No quiere confundir con los demás. Sí. Pero claramente hay una injusticia, el ser humano comete injusticias, la Biblia no nos oculta, el salmista está diciendo, que nos hemos pasado, que hemos hecho esto, y aún y todo, a pesar de, dices tú, a pesar de nuestra infidelidad, Dios ha mantenido fiel a su palabra, ¿no? Porque la alternativa, ¿cuál era? Volver otra vez a un diluvio, un Sodoma y Gomorra, o sea, y Dios dice, no, yo quiero... No, y fíjate que el salmista no esconde la situación, dice, la rebeldía, la forma de hacer las cosas de Israel era tan grave que Dios pensó en hacerlos desaparecer. Moisés se puso en medio, hizo de intermediario y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, pero Dios los iba a destruir. O sea, lo bueno de la Biblia es que no oculta nada, ¿verdad? Nosotros siempre, el otro día alguien mandaba un vídeo acerca de la paz en Israel, Palestina, y yo le dije, alguien de la iglesia mía, ¿verdad? Y le dije, me parece muy bien. Digo, pero como decimos en las tertulias, esa gente que pide paz en Palestina tiene paz con su familia, tiene paz con su pareja, tiene paz con sus hijos, tiene paz con sus compañeros de trabajo, tiene paz con sus vecinos. La busca, digo, porque sabes que lo bueno que tiene la paz es que es contagiosa. Entonces tenemos que tener cuidado. Digo, ¿por qué? Porque a veces lo que nos encanta es el folclore. Nos encanta el folclore y esto, y manifas y para acá, porque eso nos hace sentir como que somos más radicales y tal. Tú ya tuviste tu tiempo. Tuve mi tiempo radical, sigo siendo radical con algunas cosas y especialmente con los medios de comunicación. O sea, a mí me da vergüenza que ahora los informativos lo que hagan sea crear contenido. Es decir, ya no informan, ahora crean contenido. Y para crear contenido, lo mismo que los influencers, las malas noticias son mejores que las buenas. Crean más contenido que atraiga a la gente hacia tal vez la discusión, nunca el diálogo.
pero no, si la controversia... La crispación vende mucho. Entonces, quiero decir... Ya dijo Zapatero, ¿no? Nos interesa que haya tensión, dijo Zapatero, claro. ¿no? Un micro abierto que se le coló una vez, dijo, nos interesa que haya tensión, ¿no? Que tensionar los bandos para que haya conflicto y así definir a la gente, como tú has dicho antes, ¿no? Separar los bandos, ¿no? Y Sánchez lleva 7 años haciéndolo, creando más y más tensión, y lo de Gaza es una cortina de humo enorme, porque de verdad que alguien cree que a este señor le importa lo que pasa en Gaza. De verdad que a alguien se puede creer que le importa un poco más que mantenerse en la Moncloa 4 días. Pero bueno. Yo a mí sí me importa la ley de dependencia. Eso es. ¿Por qué? Porque es a mi gente. Y me importa, yo le digo a la gente, a ver, a mí me importa el pueblo de Israel. Claro. Yo siempre lo he dicho, yo diferencio siempre entre el pueblo de Israel y el gobierno de Israel. El gobierno de Israel tiene mucho de política, lógicamente, gobiernan con los ultraortodoxos, hay que mantener... Pasa lo mismo aquí con el señor Sánchez y Sumar y Podemos. Y Junts, que es extrema derecha. Y Esquerra Republicana, vamos a mantener. Pasa lo mismo con el PP, con Vox en las diferentes comunidades donde esto... pero eso es política, pura política, ¿no? Sí. Entonces... A mí me preocupa, ¿por qué? Porque tenemos muchos hermanos palestinos cristianos, claro. Y tenemos muchos hermanos judíos cristianos, y por lo tanto yo como cristiano me preocupa porque en parte son iglesia perseguida. Incluso los que no son cristianos también nos preocupa, o sea, porque ¿quién quiere ver sufrir a Claro, digo, pero egoístamente identificándome con ellos... Como mínimo, me identifico con ellos. Entonces yo, por supuesto, soy de los que quiero la paz en Jerusalén. Claro. Entonces, quiero decir, eso es algo, no solamente porque la Biblia me lo dice, sino porque debe haber paz. Pero también quiero que haya paz en Sudán y en el Congo y en muchos sitios donde la gente es perseguida, y me gustaría que no hubiese iglesia perseguida en ningún país, pero la hay en China, la hay en India, la hay en Corea del Norte, la hay en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque eso eso sí me preocupa, y aquí en España me preocupa, por ejemplo, ya te digo, esa polarización. Me gustó ayer, vi el reportaje del partido de Sevilla-Villarreal, que podía montarse una muy gorda, porque el Villarreal tiene un jugador israelí. Ah, mira. Pero no solamente nadie le gritó, no se vieron banderas palestinas, y además fue el autor del pase del segundo gol que ganó el Villarreal. Entonces, quiero decir que parece que el fútbol... Y que si tú le preguntas seguramente a ese futbolista, que es un ciudadano israelí, la opinión será, puede salir por cualquier cosa, que seguramente esté a favor del Estado palestino, seguramente está en contra de la guerra, o sea, que esa es la diferencia, ¿no? Porque es lo bueno que tiene Israel, quiero decir. Hay una democracia, claro, que la gente tiene... Israel, ahí está el colectivo LGTBI en Tel Aviv principalmente, pues que son casi los reyes y señores de Tel Aviv, y en Jerusalén pues está el colectivo ultraortodoxo, que pasa lo mismo, y ahí están los turistas en Eliad, y entonces quiero decir, para mí esa es la gran ventaja. El gran problema es que en el otro lado no ocurre eso. No ocurre eso, y es algo que tienen. A mí me pregunta la gente y digo, mira, Hamas calculan que unos 50.000 milicianos en Gaza, y Hezbollah tiene 150.000 milicianos en Líbano. Si esas dos milicias, cuyos dirigentes no son ni palestinos ni libaneses, sino son iraníes o proiraníes, si desaparecen de allí, ya no hay motivo de guerra. No hay ningún sentido. Entonces, ¿por qué nadie pide eso? Hasta Mahmoud Abbas, que es el líder de Al-Fatah, que es el que él gobierna el en Ramallah, de Cisjordania, ¿no? Ha dicho que jamás debe desaparecer y que debe dejar paso a una democracia, y que se deben convocar elecciones en Palestina y que debe haber un Estado palestino sin Hamas, ¿no? Y lo dice él, que es líder de Al-Fatah, que fue un grupo terrorista en su tiempo. Sí, pero bueno, se han ido suavizando y Israel se ha ido cortando las alas, ¿no? Entonces es complicado. Jordania, no, con todo lo que dicen, ¿no? Que Jordania no deja a los palestinos entrar en Palestina. No, lo ha hecho en diferentes ocasiones. Egipto no deja entrar a los palestinos en Egipto, y los ha echado, y los tiene en campos, los tiene repartidos por Egipto en unas situaciones paupérrimas. Yo estuve en Egipto el año pasado y pudimos ver de primera mano que hay refugiados palestinos en Egipto que las están pasando verdaderamente canutas. Sí, que no es un país de acogida donde
estén dándoles los recursos. No, los tiene. Y luego Arabia Saudí, Qatar, con todo lo que dice, eso no recogen ninguno de ninguno. Claro, el curioso decía alguien ayer, ¿no? Dice que no hay refugiados árabes o musulmanes huyendo a países musulmanes. Huyen siempre a países occidentales. Claro. Entonces, bueno, eso es otra historia para hablar. El pueblo de Israel es el objetivo de miradas desde hace siglos, milenios. Siempre con un reojo, siempre con recelo, siempre con... Pero porque es normal. Si tú eres el representante de Dios en la tierra, porque eres el pueblo de Dios escogido, donde tienes que, en cierta manera, representar las leyes de Dios, tienes que representar los valores que Dios establece para la humanidad, no porque seas mejor, al revés, dice Dios que te escogí porque eras manada pequeña, o sea, que Dios escoge a Israel porque era un pequeño pueblo entre todos los grandes pueblos, precisamente para manifestar su gloria y que no se nos suba la cabeza. Nosotros como creyentes en Jesús, igual, claro. Somos pequeña cosa, somos poquitos, una minoría. No podemos levantar la cabeza con orgullo, sino todo lo contrario. Y entonces, ¿por qué es el centro de todas las miradas? Porque precisamente como representante de Dios en la tierra, como el pueblo de Dios, es el objeto de todas las miradas, sobre todo de odio de los enemigos de Dios. Y Satanás está ahí, detrás de ese odio. Entonces cuando me preguntan ¿por qué odian a Israel? Porque Satanás odia lo que representa a Israel. Representa a Dios, a Dios mismo. Y Satanás quiere destruir. Y Jesús es Dios. ¿Quiénes somos nosotros los creyentes de Jesús? Los representantes de Jesús en la tierra. Entonces, ¿por qué nos van a odiar a nosotros también? No. Entonces, los que odian a Israel odian a los hijos de Dios. O sea, es así de sencillo. Arafat decía, hoy vamos a por los del sábado y mañana iremos a por los del domingo. Claro. O sea, lo que le pasa a Israel va a ir vinculado intrínsecamente lo que nos pueda pasar a nosotros como creyentes en Jesús. Viene junto, es un paquete que va unido. Sí, sí, ya, Jesús lo dijo claramente, o sea, si se han metido con el maestro, se van a meter con los discípulos, o sea, eso es una realidad, pero fíjate, volviendo como ahí el salmista hace todo un desarrollo de lo que Israel fue haciendo, que fue mucho, y muy grave, pero me gusta la idea de que Dios tiene un trato todavía con Israel. Lo tenía. Y a pesar de que Israel hizo muchísimas cosas y auténticas burradas, habla del becerro de oro, habla de cómo sacrificaban a sus hijos a los dioses, sí. Cómo los pasaban por fuego a Moloch. Derramaron sangre inocente. Es decir, un montón y al final Dios hace... es muy serio. Y a mí esto me gusta mucho porque a mí las personas serias me dan confianza. Es decir, sé que lo que va a pasar es lo que va a pasar y lo que tiene que pasar. Moisés, Dios le dijo, háblale a la peña. Moisés estaba hasta el gorro del pueblo. Le golpeó a la peña y Dios le dijo, verás la tierra prometida, pero no entrarás. Y es lo que narra el salmista. Dice, por culpa del pueblo, a Moisés le costó la tierra prometida. Es decir, va narrando absolutamente todo. Se juntaron con los dioses, empezaron a hacer las obras que los demás hacían. Todos lo sabemos, llevar a los árboles frondosos, hacían los altares, los inciensos, es decir, todo lo que hacían. Cuando Dios les había dicho, esta civilización ha colapsado, ya es de una maldad que no hay quien la soporte y vosotros sois los encargados de que salgan, de que terminen. Es curioso que lo digas porque ahí en Megiddo, en este último viaje, hemos estado con el grupo de Israel, han encontrado yacimientos arqueológicos impresionantes de las ciudades en la época de Canaán, lo que estamos contando, ¿no? Antes de que llegara el pueblo de Dios, ¿no? a Canaán, y se han encontrado yacimientos de lo que tú estás describiendo, sacrificios humanos, rituales paganos muy oscuros, o sea, una cantidad de rituales satánicos y paganos dentro de la tierra de Canaán que es increíble, ¿no? Y lo que está diciendo es eso, es que la tierra de Canaán estaba totalmente podrida. ¿Y qué hizo Israel? Bueno, ocupó el lugar, liberó la tierra, pero también se contaminó. No, porque eso no la terminen. Eso es. Quiero decir, el problema es que no
No remató la jugada. No, es como Malek. Es como encontrarte con una serpiente de cascabel y creer que vas a poderte hacer amigo de ella. Es decir, si o le cortas la cabeza o te va a morder. O te va a morder. No hay más remedio. En este caso, Dios le dice lo mismo. Hay que acabar con este pueblo ya colapsado, pero eso pasó en muchos sitios, o sea, Dios usó a los españoles porque, por ejemplo, aztecas, mayas, incas habían colapsado. O sea, los sacrificios humanos eran ya algo como de andar por casa. Sí, la esclavitud de pueblos enteros. Entonces, quiero decir, habían colapsado y tenían que terminar. Por eso la mayoría de las civilizaciones colapsan cuando empiezan a hacer cosas que van contra natura, que no son normales, especialmente derramar sangre inocente. Y acaban. Es decir, nadie podía pensar tal vez que a Hitler le iba a pasar lo que le iba a pasar, pero el derramamiento de sangre inocente trajo su caída. Sí, las consecuencias terribles, no solamente para él, sino para el pueblo alemán, para toda Europa. Vamos, claro, entonces quiero decir, al final tenemos que tener cuidado porque las leyes de Dios se cumplen. Esas leyes universales se cumplen. Y si Dios odia algo, es el derramamiento de sangre inocente. ¿Por qué? Porque ya lo tuvo que hacer, lo hemos dicho aquí varias veces, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y lo tuvo que hacer con su hijo. Y lo tuvo que hacer con su hijo. Para quitar nuestros pecados. Entonces, quiero decir, él odia el derramamiento de sangre inocente y cuando eso ocurre tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Entonces, a veces no matamos a la gente de forma física, pero sí la matamos de forma emocional. Matamos a mucha gente en nuestro corazón. Y la polarización que se trae, uno de los problemas que tiene es que es una polarización asesina. Es decir, si estás de acuerdo conmigo, genial, pero si no estás de acuerdo conmigo... Para mí estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Y ese es el gran problema. Y el problema es que ocurre en familias, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre miembros de la iglesia. Yo no sé si pasa en la tuya, me supongo que como en la mía pasará, gente que se ha tragado absolutamente toda la información acerca de Gaza, pues es pro-Palestina, ¿no? Entonces, cuando tú tienes otra forma de ver las cosas, pues ya no dejas de ser amigo. Joder. O sea, en cierta manera estás muerto. Y estás en la misma iglesia, pero estás muerto. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos... entonces es lo que yo decía al principio, es decir, no somos capaces de dialogar. No. Es decir, tenemos que decir, esto es mis argumentos, esta es mi razón, ¿verdad? El pueblo de Israel, lo único que hacía con Dios en ese tiempo es pedir. Pedía maná, pedía codornices, pedía, pero no daba nada. Y se quejaba. No daba nada, ¿verdad? Y se quejaba y murmuraba contra Moisés y murmuraba contra Aarón y murmuraba de tal forma que Dios tuvo que decir, pues cada vez que murmuráis, maldición traéis contra vuestras vidas, y muchos murieron. Y habla ahí de Datán, de la compañía de Abirán, de un montón de situaciones que se dieron por culpa de la murmuración. Es decir, la murmuración trae maldición y trae muerte. Tenemos que tener cuidado. Por eso lo que tú decías antes, que es un antídoto genial, bendecir. Sí. Cuando bendices, a pesar de... traes siempre cosas buenas. Traes, valga la redundancia, bendición sobre la gente. ¿Cómo cambia la atmósfera cuando totalmente en una situación tensa, solamente sonreír? Sí. Cuando enfrentas una situación y respiras hondo, dice la palabra que la palabra mansa aplaca la ira, ¿no? Claro. Y cambiar la actitud, cambiar no estar a la defensiva, en estar... No. Bajar la guardia, intentar respirar hondo y cambiar un poco el tono. Y lo que tú dices, bendecir. Dice, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos solucionar esto? Tenemos un conflicto, ¿cómo lo solucionamos? No, lo normal es, no, tenemos un conflicto, rompemos, tú por allí, yo por aquí. Bueno, que hay que ser proactivos. Yo lo compartía este domingo en la congregación. Hay que ser proactivos. Dejemos de mirar siempre más el vaso medio vacío, no de una manera psicológicamente positivistas, ingenuos. No,
Dice, oye, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué puedo hacer yo? Y la palabra dice que lo que te venga a la mano de hacer, hazlo. Claro. Lo que no está en tus manos, entonces, ¿por qué te preocupa? Si no lo puedes cambiar, ¿por qué te preocupa? Igual es un tema de oración, es un tema de dejarlo en manos de Dios, pero lo que sí puedes cambiar, ¿por qué no lo cambias? Lo que has dicho tú antes, oremos por la paz de Israel. ¿Qué puedes hacer tú? Pues poco. Orar. Si hay alguna organización de la que te enfías, si quieres colaborar con esa organización humanitaria, quieres dar un donativo, bueno, lo que puedas hacer, hazlo. Pero la preocupación de algo que no puedes cambiar no tiene sentido. Mejor preocúpate por aquello que sí puedes cambiar. Tu relación con tu familia, con tu esposa, tus hijos, tus padres. Claro. Si tienes un familiar enfermo, vete a verlo. Llama a tu madre, decía el otro día uno. Llama a tu madre, ¿dónde estás ahora? Agarra el teléfono, llama a tu madre. Bueno, cuando acabe el programa. Sí. Pregúntale a tu madre, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? Te echo de menos, mamá. ¿Sabes lo que es eso? El otro día hacía un experimento, niños grandes, ¿no? Jóvenes de 20, 30, 40 años, ¿no? Estaba su madre en el sofá y en un poco de desafío de estos que hacen ahora, ¿no? Ya. Y agarraban, se sentaban en el regazo de la madre y la abrazaban, ¿no? Así, sin esperárselo, ¿no? Ya. Y todas las madres se derrumbaban, todas las imágenes de todas las madres que los hijos les hacían eso, el motivo, un momento muy tierno, ¿no? Claro. Pues dale un abrazo a alguien, Willy, dile Dios te bendiga, sonríe al policía que te ha parado, no le mientas, no le digas, no, es que me rascaba la oreja, oye, pues sí, me agarraste con el móvil en la mano, lo siento, y sonríele, igual hayas gracia ante los ojos del policía. Misericordia. Pero no como técnica para evadir la multa, Claro. sino busca, no sé, creo que es bueno que pongamos a Dios aquellas cargas, ¿no? Que no podemos llevar y Dios te dice, oye, lleva lo que puedas, ¿no? Sí, yo creo que pasa a ser no una táctica, sino una forma de vida. Sí, ¿verdad? Es decir, y es lo que tú decías, la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, tenemos que tener cuidado porque siempre que hablamos, sembramos. Sí. Y hay gente, como se dice, ¿verdad? Que hay gente que cuando habla sube el pan. Simplemente porque todo lo que dice tiene razón. Sí, es verdad. Entonces, como tiene razón, pues ya está. O ya en la iglesia es mucho más grave cuando te dice, he sentido de parte de Dios. Bueno, pues si has sentido de parte de Dios, hasta luego, dime lo que quieras, que ya no tengo nada que hacer. Porque ya sería ponerme en contra de Dios, sería muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pero creo que esto es importante y a mí me gusta, y ya entrando a la parte positiva, porque ahora toda la narración es un poco deprimente. Sí. Es un poco decir, madre mía, ¿verdad? Pero entrando a esta, cómo Dios permite que vinieran los asirios, se llevaron al reino del norte, los babilonios se llevaron al reino del sur, cautivos, ¿verdad? Estuvieron prisioneros. Sin embargo, ya comienza un versículo y dice, a pesar de todo lo que habían hecho, Dios cuando clamaban, cuando lloraban, cuando se quejaban, pero con razón, Dios los miraba. Dios miraba, ¿no? Y es con un todo, versículo. dice el 44, Sí. dice, a pesar de, o con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Claro, Dios no se equivoca, No. pero aquí dice que se arrepentía de haberles ayudado, de cierta manera, tenía una congoja, de decir, oye, tanto que os he ayudado, tantas oportunidades que os he dado y otra vez estamos igual, ¿no? Claro. Pero bueno, ese arrepentimiento les dura poco al Señor, ¿verdad? Y luego dice que hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que les tenían cautivos. Qué bonito, ¿no? O sea, que todavía el Señor, aún repensándoselo, dice, no, voy a mover el corazón de tus enemigos, porque vemos que los babilonios, como tú has dicho, fueron el mismo rey, el que Sí, proveyó de la libertad de los hebreos para volver a la tierra y reconstruir las murallas, reconstruir el templo, ¿no? Dice, sálvanos, Yahvé Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Yahvé, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Qué bonito. Sí, no, ya, es ese a pesar de, ¿no? Sí. Quiero decir que, y tenemos casos, ahí está el caso de David, que si hay alguien en la Biblia que hace cosas mal, de todo es David. Sin embargo, Dios le dice, a pesar de todo lo que has hecho, sigo sabiendo que tu corazón es conforme al corazón de Dios. El mismo Pedro traicionó, Pedro. maldijo a Jesús, su nombre, blasfemó,
sea, toda clase de improperios, ¿no? Porque tuvo que disfrazarse ¿no? El Señor le perdonó, a pesar de su traición. Dios le claro, no. Y a Judas. A Judas, lo único que le dijo es realmente, y no se lo dijo en voz alta, porque solo lo escuchó Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Es decir, pero no te monto aquí un pollo de cuidado, tú eres con todo lo que he hecho por ti, con todo lo que te he enseñado, con esto he confiado contigo, que llevabas la bolsa, el dinero y tal, y ahora me haces esto, que es lo que nosotros solemos hacer normalmente. Sí. Jesús le dijo, bueno, lo que hay en tu corazón, hazlo ya. No lo dejes, ¿no? Y yo creo que esta actitud es la misma actitud de Dios hacia la Iglesia, que tenemos que tener claro. Dios no es hombre, es verdad, dice para que se arrepienta. O sea, lo que está mencionando aquí realmente es que Dios toma decisiones y luego tiene que cambiarlas. Pasó con Abraham, con Lot, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ha pasado un montón de veces como Dios, pero Dios toma decisiones. Dios no es una figurita allá arriba que está de pelo blanco, barba muy grande, sentada en un trono. No, Él toma decisiones. Y conforme nosotros nos movemos, Dios quiere dialogar con nosotros y ver la posibilidad de cambiar esas decisiones. Sí, se dice, ¿no? Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no? Claro. O sea, que no tenemos una imagen perfecta de las cosas, sino que vamos entendiendo, ¿no? Y comprendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y que no es una cosa fija, establecida, que está todo escrito, ¿no? O sea, claro, eso es lo bueno de Dios, pues si no parece, sería el destino, ¿no? Eso es. Entonces, o el yin-yang, o el karma famoso, ¿verdad? No, pero fíjate, yo siempre pienso, cada vez que se hace Tikkun Olam en el muro occidental en Jerusalén, yo creo que eso ha parado muchas cosas y ha traído cambios en el corazón de Dios, de cosas que tenía Dios determinadas de hacer. Lo sabremos algún día. Ahora mismo sería elucubrar o intentar adivinar, pero quiero decir, y mucha otra gente que ha estado orando, que ha estado clamando delante de Dios para que haya cosas. Yo creo que mantiene el equilibrio y mantiene la decisión de Dios con un trato a favor de la humanidad. Entonces, tenemos que tener claro esto. Es decir, Dios sigue tendiéndonos la mano y diciendo, tengo un trato contigo. Quiero tener un trato contigo. Lo tiene con Israel, lo tiene con la Iglesia, lo tiene a un nivel general con la humanidad, pero quien decide eres tú. Quien decide eres tú, por eso te di libre albedrío, por eso te di poder de decisión, lo mismo que lo tengo yo, y tú eres quien decides qué quieres hacer o qué no quieres hacer. Es decir, no es el destino, estamos escribiendo nuestra propia historia. De la misma forma que la Biblia narra la historia del pueblo de Israel hasta cierto punto, después el Nuevo Testamento en muchos lugares narra la historia de la Iglesia hasta cierto punto, nosotros seguimos escribiendo la historia. Y la historia va a ser conforme nosotros la escribamos. Entonces es muy complicado cuando decimos, bueno, yo me desentiendo. No. Quieras o no quieras, tú escribes la historia. Escribes primero tu propia historia, la de tu familia, la de tu iglesia, la de tu nación, ¿verdad? Y después, lógicamente, a veces llegarás a más lejos, pero si llegas hasta ahí, vas muy bien. Las leyes del universo dictan, ¿no?, que toda acción conlleva una reacción. Claro. O sea, por eso creemos en un comienzo del universo y creemos que ese comienzo lo estableció Dios, ¿no? En el ámbito espiritual es igual. Toda acción conlleva una reacción, ¿no? Entonces hay bendición, hay maldición, y claramente el Señor dice constantemente, elegid a quién sirváis, ¿no? Josué lo dice, elegid a quién sirváis, yo y mi casa serviremos al Señor. Elías, cuando está delante de los profetas, ¿no?, le dice, mira, elegid a estos profetas de Baal o elegid al Dios verdadero de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham. Aquí el 47 dice, sálvanos, oh Señor nuestro, y recógenos de entre las naciones. Es bonito pensar en la diáspora, todos los hebreos que estaban repartidos, pero como creyentes también entendemos que la palabra de Dios ha corrido todo el planeta
y que los hijos de Dios estamos entre todas las naciones. Sí, sí. Y que en algún momento van a ser recogidos Claro. por el Señor para ser llevados y ser una sola iglesia, un solo pueblo, ¿no? El famoso encuentro de los dos campamentos. Pero me gusta la visión de que estamos repartidos en este mundo, pero no somos de este mundo. Claro. Estamos repartidos, tú y yo estamos en España, habrá gente que nos está viendo que esté en otros lugares del mundo, pero no somos no pertenecemos Ya. espiritualmente a esas naciones, ¿no? Por eso debemos estar arraigados a Cristo y no arraigados a nuestra nación en lo espiritual, ¿no? Y luego sigue diciendo que a mí me encanta siempre la Biblia porque da un propósito, ¿no? Para que alabemos tu santo nombre, ¿no? Israel está alabando el nombre de Dios en Jerusalén, se está alabando a Dios, aunque no hay templo, Ya. pero los que creemos en Jesús no creemos que haga falta el templo para poder entrar a la presencia de Dios, pero Israel alaba al Señor en el Monte Santo, en Sion. Nosotros alabamos al Señor donde estemos, porque Dios nos ha recogido, ya nos ha recogido de las naciones. Yo ya me siento con una nueva identidad. Yo soy un adoptado de Dios y ya no soy español, sino que pertenezco al reino de los cielos, ¿no? Claro. Entonces ese sentimiento de pertenencia al reino de Dios me tiene que llevar a un propósito, ¿no? Tengo que alabar a Dios y dice que nos gloriemos en sus alabanzas, ¿no? Yo siempre lo digo aquí, Willy, creo que me repito mucho. Hay un propósito. Dios nos llamó al pueblo de Dios de Egipto para que le sirviera. A nosotros nos ha llamado de la vida del pecado y de este mundo para que le sirvamos, ¿no? Sí, eso es, y eso es ser santo. Simplemente apartado para Dios, es decir, y no nos apartamos nosotros, pues no tenemos capacidad. No. Es Dios quien nos aparta, quien nos llama. Y yo creo que esto es importante, sabiendo que Dios siempre va a estar ahí. Es decir, a veces las cosas no nos van tan bien como nos gustan, a veces nos van mal, o sea, literalmente mal, ¿verdad? Pero tenemos que saber una cosa, es decir, Dios nunca va a cambiar su pacto. No lo va a cambiar con Israel, no lo va a cambiar con la Iglesia y no lo va a cambiar contigo a nivel personal. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hizo una cosa general por la humanidad, pero a la vez individual o particular para ti. Es decir, un trato contigo, yo tengo. Y eso nos lo enseña Efesios capítulo 1, que dice que Dios planeó de antemano un proyecto para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que tener claro que Dios tiene un trato con nosotros. Y yo contaba, ¿verdad?, cómo yo cuando era pequeño subía a la feria de ganado en Torrelavega, ¿verdad? Estoy hablando hace muchos años. Y entonces me acuerdo cómo se hacían los tratos. Con las vacas, etcétera, etcétera. Y entonces sacaban su fajo de billetes allí, que enrollado con una goma, le pagaban, otros no traían suficiente dinero, se daban la mano y ese trato no se rompía nunca. Yo digo, igual que ahora, que después de firmar 40 papeles con el banco, no sabes muy bien qué te puede pasar, o con los seguros, digo, pero Dios es así. Es decir, Dios no va a quebrar, yo lo voy a quebrantar un montón de veces, el pacto, pero Dios no lo va a quebrantar nunca. Él va a estar ahí siempre, siempre, siempre. Y cuando estés en angustia, cuando estés en problemas, cuando estés en dificultades, Él va a mover su mano. Y va a mover, ahí dice que mueve a los pueblos, ¿verdad? Pero mueve las circunstancias, lo mueve todo. ¿Para qué? Para que tú sepas que aunque lo estés pasando mal, aunque estés pasando dificultades, el pacto de Dios sigue vigente. Y eso me gustaría a mucha gente que tal vez nos está viendo, nos está escuchando, que sepa que el pacto de Dios, Él no lo va a romper. Tú sí. Digo, yo en este caso sí lo rompo un montón de veces porque hago lo que me da la gana siempre, o casi siempre, ¿verdad? Pero Dios no lo rompe. Y esto es lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel. Mi pacto con vosotros que hice en Egipto, no en Egipto, con Abraham, entrando en la tierra de Canaán, etcétera, 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 Isaac, después Jacob, entrando en la tierra de Cam en Egipto, es decir, todo eso yo nunca voy a romper, ese pacto se va a mantener y se mantiene hasta hoy en día. Por eso en cierta manera clamamos que el pueblo de Israel se dé cuenta,
de que el pacto de Dios con ellos sigue vigente y que Dios está esperando que se vuelvan a Él, ¿no? Que se vuelvan a Él. Y yo creo que lo mismo con la Iglesia, ¿no? Que dejemos de jugar a ver quién tiene razón y la doctrina y la teología y no sé qué y no sé cuánto, y nos volvamos a Dios, que realmente es lo importante, ¿no? Es un poco para lo que Cristo murió en la cruz del Calvario, no para que cada uno forme su chiringuito que no funciona. Entonces, Dios tiene un trato contigo, recuérdalo, Dios no lo va a romper. Entonces, la pregunta un poco es, ¿qué vas a hacer tú con el trato de Dios? ¿Vas a dejar vas a actuar o vas a dejar pasar, no? Claro, si vas a vivir como te da la gana, pues es tu tema. Dios va a seguir esperando porque Dios, el trato está ahí está. Solamente tienes que firmarlo. Y si lo has firmado, pues tienes que, recuerda que tal vez los bancos te ponen la lista de morosos, te embargan la casa, un montón de cosas, pero Dios no funciona así. Dios sigue esperando. Y si quieres tener más detalles, pues léete la parábola del hijo pródigo para que veas que Dios siempre está esperando, siempre. A pesar de. A pesar de. Él está ahí. Muchas gracias, Willy. Nada. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo aquí en Tertulia en Radio Solidaria y a través de Solidaria Televisión. Te dejamos en buena compañía. Hasta pronto.